Muchas veces. Cándido Mercedes, sociólogo, está con nosotros esta noche. Cándido, buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Qué bueno que pudiste estar aquí. Sí, sí. Cándido, el punto de vista sociológico, el análisis sociológico de los picos de violencia que vivimos en la sociedad, ¿cómo los analizas? Fíjate, América Latina, en general, es la región con más violencia y con más tasa de homicidio, siendo el 8% de la población mundial. ¿Y a qué se debe? Que al mismo tiempo somos la región con mayor tasa de desigualdad. Fíjate que el continente africano es el más pobre, sin embargo, la desigualdad no es tan asimétrica como en América Latina. O sea, hay una relación. Entonces hay tres componentes en la violencia, que es el directo, que es ese que ustedes están viendo, pero que los medios nada más hablan de los hechos y de manera instantánea y coyuntural hacen la secuencia de lo que ha pasado, suponte en 6 meses, en 3 meses. Fíjate que los periódicos hablan de que en las últimas horas han muerto alrededor de 12 personas como consecuencia de esa violencia. Esa es la violencia directa. Pero hay una violencia estructural que es la que genera esa violencia directa. Y hay una cultural. La violencia no es innata. El ser humano no nace violento. Como la cultura no es innata, es adquirida. A lo largo de esa cultura se desarrolla una conducta aprendida. Y es lo que genera parte de la violencia que nosotros vemos cada cierto tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos una violencia estructural muy fuerte. ¿Qué es eso, Cándido? El grado de asimetría social y económica que existe en República Dominicana. Tú tienes aquí que hay un 32% de jóvenes que no trabajan. Fíjate, el desempleo ampliado es 15.6%. Pero en los jóvenes es 32%. Pero tú tienes 22% de niños que ni estudian ni trabajan. Eso es violencia estructural. Esa es la violencia más feroz que puede existir en una sociedad. ¿Y eso se traduce en este tipo de violencia física que nosotros vemos en las calles? En gran medida. ¿Por qué? Porque las necesidades que tiene el ser humano lo hace ser más conflictivo. Al mismo tiempo está lo que se llama la etapa cultural. La cultura es el ligazón social que desarrolla la conducta del ser humano. Nuestra sociedad tiene una cultura de violencia. No es una cultura de paz, no es una cultura de gestión de conflictos. ¿Qué significa que tenemos o gestionamos una cultura de violencia? Para la gente que tal vez no entiende lo que eso significa. Fíjate, expresiones, frases que condensan eso. Yo no barajo pleito. La cárcel se hizo para los hombres. Esos son elementos de la cultura que están ahí. Cuando la misma madre le dice a la vecina, amarra tu gallo. Amarra tu gallina que mi gallo te suelta. Todo eso son expresiones de violencia. Como violencia es que el 1 de enero una niña de 16 años dio a luz. De 14 y una de 16. De 14 y la de 16 el otro. Eso es violencia. Mira, por ejemplo, de cada 100 mujeres pobres, 49 ya han tenido entre 2 y 3 hijos antes de los 24 años, entre 20 y 24 años. En cambio, en el quintil más alto, solo son 6 mujeres. Eso es una violencia estructural que está ahí. ¿Pero por qué? Porque también, al mismo tiempo que somos una sociedad pobre y vulnerable, somos una sociedad profundamente aporofóbica. Cándido Mercedes, ¿qué es eso? Que así como hay hombres que son misóginos, ¿verdad? Hay gente que desprecian a los pobres. ¿Y qué ocurre? Que no hay política pública. Hay desprecio para los pobres en nuestra sociedad. Desde el punto de vista estructural, sí. Tenemos una parte de la sociedad que desprecia a la gente pobre. Claro, pero míralo ahí, la política pública. Somos el país de América Latina, de toda la región, con el índice de embarazo más alto, 23%. Ahora, cuando tú mires ese embarazo, ¿a qué va aliado? A pobreza y a educación. Eso no le ocurre de clase media para arriba. Eso nada más en los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. Entonces no hay políticas públicas porque la élite política nuestra es profundamente aporofóbica. No hay política pública porque eso afecta ¿a quién? A las mujeres más pobres. Pero no hay tampoco, Cándido, una política de educación para que las personas no se embaracen fuera de edad, en condiciones de extrema pobreza.
para que no tampoco no tengan más hijos de los que pueden mantener, porque también hay una conciencia que es personal, Pero, o no, eso no entra dentro de ese razonamiento. La gente sí, pero pobre no tiene la capacidad de razonar que a mayor cantidad de hijos, mayor pobreza. La jerarquización es menor. ¿Por qué? Porque lo colectivo prima sobre lo individual y lo institucional precede a lo individual. Espérate, Cándido, espérate. Espérate, Cándido, para que la gente que está en su casa comprenda, y yo también. Usted como individuo, como ente social, reproductivo, pensante, que razona, pero pobre económicamente estamos hablando. Sí. Usted no tiene la capacidad de razonar que a mayor cantidad de hijos en el círculo de la pobreza es más amplio el círculo de pobreza. Fíjate, no. Yulisa. Una persona que no puede mantener uno no debe tener 7. ¿Cuál es el promedio de escolaridad de República Dominicana? Es sexto grado, curso. Pero mal hecho. Tú te encuentras con mujeres de 20 años que ya han tenido 3 hijos de 3 hombres diferentes. Ese es el escenario, ese es el imaginario. Y llegan a segundo, a tercero de la primaria. O sea, esa es la realidad social. El sentido común no llega hasta ahí. No llega. El sentido común es a partir del sexto grado. Ni hay conciencia. No. Puede ser de octavo, de primero, pero en menor escala. Mira, a mayor grado de educación, menos hijos. ¿Cuál es el promedio de hijos en la clase alta? 3. No, 1.9. En la clase pobre, 3.2. Mientras menos dinero tiene, menos ingresos tiene la gente, más hijos tiene. Tú dirás, pero es una contradicción. Sí, es que todavía en el imaginario de muchas de esas mujeres pobres está el hijo que tal vez lo va a ver como parte de su seguridad social en el futuro. Es eso lo que ocurre. Entonces, hay una realidad social. Es la estructura económica y social que destroza, que crea, origina, recrea ese acontecimiento, ese profundo drama social que estamos viviendo. Fíjate entonces, el 98.9%, para no decirte 99%, de las niñas y adolescentes embarazadas, ¿a qué sector social pertenece? El 90% de los feminicidios, ¿a qué sector social pertenece? Son pobres y vulnerables. Porque tú dices que en clases, en capas medias y altas no se dan cantidades de feminicidios, ni de violencia hacia la mujer. Se dan, pero en menor grado. ¿No será que se denuncia menos? No, es que los niveles de educación, es que la gente no está entendiendo. Por eso es que hay que invertir en el capital humano, que es educación y salud. A mayor nivel de educación, se supone que hay menor grado de violencia. Y tenemos los datos de feminicidio, de todo eso, y de violencia intrafamiliar. Pero la violencia, las riñas. Pero la violencia en capas altas y medias es alta también. Pero no a los niveles de pobres y vulnerables. Porque tienen menos el filtro del animal. Mientras menos tú estudias, el primitivismo que llevamos dentro, porque somos animales. O sea, mientras menos educación, más animal tú eres. Exacto. No 100%, no necesariamente, pero en términos generales es así. Míralo ahí, te lo voy a enseñar. Estudios que hemos hecho, sociológicos. Tú vas a las cárceles y tú estudias. De cada 100 robos, atracos, asaltos, y esa gente está presa, el 99.9 son gente que no terminó el bachillerato, que no terminó ni siquiera la primaria. Entonces, los factores de violencia, eso que estamos viviendo de delincuencia, es producto de factores sociales, educación, ingresos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El caso de Baní, que tú y yo acabamos de ver las imágenes. ¿Cuál es el factor principal ahí? ¿Pobreza? No. ¿Falta de educación? No, porque hay varias causas. Okay. Las causas que yo te estoy diciendo, la primera es son sociológica. Generales, esas son sociológica. Las causas no, generales. porque hay 3 causas para el comportamiento desviado. Causa biológica, que viene siendo un 0.05%. Es decir, seres humanos que nacen con cierta discapacidad diferenciada. Tú tienes un 14% que es causa psicológica. Por ejemplo, yo conozco una doña que es millonaria, pero sufre de cleptomanía. Yo conozco un brillante intelectual, que no se me zafe, que es exhibicionista. Tú fácil que te puedes encontrar con un cura que es pedófilo, pero eso son causas psicológicas que lo llevan
a cometer ese comportamiento. Esas son desviaciones, distorsiones. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se está diciendo de...? Esto viene siendo una distorsión. Sí, que generan comportamientos desviados. Ahora, las causas mayores son sociológicas, económicas, sociales, institucionales. Cándido, pero espérate. Todos los días aquí 2 ciudadanos se van a la trompada por un accidente de tránsito. Se dan un tiro, se pichan la goma. Un pitcher de guagua apuñala un vehículo o una goma de un vehículo privado. Le da un batazo a un ciudadano por X motivo. Los que se caen a tiro de carro privado a carro privado no son personas de primer curso. Y eso pasa aquí bien, de manera desde el punto de vista recurrente. Sociológico, esos son causas. Suponte que es un 5%. Eso es en el pequeño porcentaje. Exacto, pero sucede. Ese señor, ¿qué se dice? Que está depresivo. Que depresivo, eso es causa psicológica. Porque un animal que haga eso no puede estar en condiciones normales. Porque ya le había dado 5 galletas. ¿Me entiendes? O sea, es como un policía que una vez en Bonao, él está revisando a un médico y el médico le dice que no le tope, porque, ¿ves? Y el policía se levantó y le dio una bofetada, que yo quería estar ahí en Bonao. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué? ¿Cultura qué? Del hombre, del abuso de poder, porque se supone que fue desproporcionada violencia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, de la época del jefe. Por ejemplo, cuando a los se han hecho estudios. ¿Cuáles son los grupos ocupacionales más violentos? Con sus mujeres y todo. Policía y militares. Correlación a ingresos, su realidad. El hombre siempre está como en alta. En alta, alterado, porque que no tiene. ¿Me entiendes? ¿Quiénes? Los choferes. Todos esos piches, yo no discuto, nunca discuta con una gente de esa guagua. Primero aprendieron a manejar, echando para atrás, para adelante, y ya estaban manejando. Pero la mayoría no ha llegado a 6º grado de primaria. Esa violencia está ahí. Y entonces está que, como te decía, la cultura del tigraje, la cultura del fraude social, en el que yo voy por decir algo, por la Tiradentes, que es calle principal, ¿verdad? Y viene uno que viene en una calle adyacente, muy chiquitica, pero se me mete a una velocidad increíble. Eso es violencia. Ahora, ¿de dónde viene? Del tigueraje. ¿Y ese tigueraje de dónde viene? De buscar atajos, del fraude social, de la cultura. De sobrevivir. La cultura de la sobrevivencia. Y la hemos ido desarrollando como parte de que no me fuña, que yo no me dejo. Ya tú sabes la palabra que va ahí. Entonces, lo estructural destruye. Hay factores también muy fuertes en la sociedad dominicana. El Estado nuestro, lejos de ser un ente de moderación, de neutralizar la desigualdad y la discriminación, es un Estado que lo propicia. Por ejemplo, hay lo que se llama violencia institucional. Te voy a poner ejemplo. ¿Cómo es posible que un médico, hasta los otros días, tenía que durar 40 años, no se jubilaba porque se iba con 18,000? Aunque él ganara 50,000, la pensión era 18,000 y te quitaban todos los incentivos y toda la evaluación. Ahora bien, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, por un solo día, Yulisa, por un solo día y por la causa que fuera, y sin importar la edad ni el tiempo dedicado al Estado, se puede ir con 360,000 de por vida. Eso es violencia institucional. Un miembro de la Junta Central Electoral dura 4 años ahí y ya se va jubilado. Por ejemplo, Roberto Rosario se fue jubilado 14 años, 362,000 sin impuestos. Eso es libre de impuestos. Julio César Castaño Guzmán, tú entras al portal y te va a encontrar que gana 362,000 sin impuestos. Es libre. Eso viene siendo casi 500,000 pesos. Eso es violencia institucional. Que tú le dediques un año, 14 años, 10 años, y tú te puedas ir joven y poder seguir trabajando en el sector privado y hasta en el público y no te lo quitan. Porque hay gente que trabaja en el sector público, está jubilado en el sector público, trabaja y también le está pagando. Violando la ley 105-13, violando la ley 41-08. O sea, todo eso es violencia. Y como te decía, cuando esa niña de 14 dice, eso es violencia. Y no buscamos quién. Ese le lleva más de 10 años, más de 15, más de 20 años. La niña no pudo protestar.
y expresa la violencia a través de ese niño. Niña teniendo niño. No sé, toda esta violencia que vemos es parte cultural, parte estructural, factores sociales muy fuertes que están ahí. Miren, por ejemplo, la tasa de homicidio ha disminuido, es cierto, pero la tasa de victimización está muy alta. ¿Qué es eso? Tasa de victimización es número de asaltos, atracos, robos, estafas que ocurren en una sociedad. No, dicen las autoridades que eso ha bajado. No. Que lo que pasa es que se nota más porque ahora hay redes sociales. Eso puede ser, hay parte de percepción, pero es muy alta la tasa de victimización. Tenemos, bueno, no pareciera. Tenemos motorofobia. No, porque mira qué pasa. En la tasa de victimización se expresa también la percepción a quién le ocurrió. Por ejemplo, puede no ocurrir ningún robo ni atraco durante una semana. Ni lo quiera Dios, atracan a Yulisa, pero Yulisa está en los medios. Entonces eso está en todos los medios. Entonces eso viene lo que se llama la expresión imaginaria del ser humano. Y como que ese solo hecho se expande y la percepción crece. Ahora la realidad es que ya le tenemos que... hay lo que existe la motorofobia. Que a todo el que lo atracan queda con eso. No, pero mi hija entrando a mi casa, ahí mismo fue atracada por dos que andaban en un motor. La esposa de mi hijo, en Evaristo Morales, no tiene que ver si es clase alta, estaba esperando al esposo, que es el hijo mío. No entró al parqueo, se quedó abajo. Y ahí se le puso un hombre y le puso la pistola. Y es así que estamos, es todos los días, pero decenas y decenas diarios. ¿Qué ocurre? Que el 95% de los que lo atracan y asaltan no van a la policía. Hay un subregistro enorme de tasa de victimización. Un subregistro enorme. Nosotros lo hicimos para ver si la policía hace un mapa de atraco, de asalto en los sectores para que pueda ver. Pero si es por lo que la gente denuncia, parecería que no hay tasa de victimización. Pero es muy alta en República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa, Cándido. Al regreso, quiero que profundices un poco más respecto de por qué a final de año, en épocas de inclusive de vacaciones o de tranquilidad, Semana Santa, fin de año, Navidad, ¿por qué hay picos de violencia? ¿Es que la gente está más tranquila y lo nota más? ¿Es que hay más videos, como dice la policía? ¿O es que realmente tenemos picos de violencia en etapas distintas? Dice el Ministerio Público que en noviembre, para el Día de la No Violencia contra la Mujer, casualmente hay un pico de violencia contra la mujer. Vamos a analizar a qué se deben los picos. Solo minutos.